Buenas tardes, buenas noches a quienes se están sumando en este momento. Mi nombre es Vanessa Scioli, yo soy parte de Movimiento Docente. Movimiento Docente es un espacio político, académico, gremial en el marco de la Universidad de Buenos Aires, donde confluimos compañeros que militamos en el gremio AG de UBA, desde distintas unidades académicas, tanto en facultades, CBC, como en los colegios preuniversitarios. Y actualmente formamos parte de la representación de minoría por la Asociación Gremial Docente. Bueno, no voy a abundar en las características o en la caracterización del momento en el cual estamos atravesando. Razón por la cual también pido disculpas de antemano por eventuales desprolijidades que pueda haber en estas comunicaciones. Pero bueno, nuestra idea de hacer esta actividad que lleva por nombre la Universidad ante la pandemia, extensión Estás ahí, es que los primeros días de pandemia y de aislamiento social preventivo obligatorio, obviamente estuvimos por distintas discusiones y en el marco de la universidad tendieron a focalizarse hacia lo que tuvo que ver con el proceso de virtualización o no de las cursadas. Sin embargo, nosotros teníamos algunos interrogantes que trascendían la cuestión de posicionarnos en una o determinada posición o de asumir la forma o los cuestionamientos respecto a la virtualización. Nos hemos pronunciado al respecto, pero entendíamos que ahí no se puede agotar nuestra discusión como docentes universitarios. Y decíamos que en un momento traumático, en un momento completamente extraordinario, no podíamos reproducir un como sí, pero además teníamos que pensar cuál es nuestro rol en la sociedad y qué es lo que podemos aportar en la sociedad en un momento tan complejo, o cómo articularnos con los problemas sociales que nos están rodeando desde un lugar que excede la práctica cotidiana en las aulas. Y a partir de pensar esto y de encontrar un montón de dificultades para visualizar un camino y también para la poca recepción que hubo de este tipo de ideas, nos dimos cuenta que en realidad lo que ocurre hoy con la pandemia, estar solo discutiendo la virtualidad, lo que deja al desnudo es una desarticulación de la universidad respecto de los problemas sociales y un proceso que fue consolidando un perfil universitario, ¿no? Donde el extensionismo o la articulación social, como bueno, queramos llamarlo, fue cada vez más relegado en las últimas décadas, diríamos. Esta lectura puede ser, digamos, abordada ya sea tanto del ajuste presupuestario, de la falta de recursos para desarrollar estas actividades, de la falta de políticas institucionales que verdaderamente promocionen estas actividades, y al mismo tiempo tiene un costado que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los trabajadores docentes, donde han proliferado las dedicaciones simples en relación a las dedicaciones exclusivas y que por lo tanto muchos y muchas docentes actualmente somos docentes taxi también, así como ocurre en otros niveles educativos, y por lo tanto nuestro casi exclusivo, único vínculo con la universidad es el dictado de clases. A partir de esta caracterización, un poco hecha en este marco crítico, por supuesto, nos preguntábamos, bueno, cómo recuperar las experiencias que sí existen al respecto y entender, bueno, cuáles fueron las motivaciones institucionales, personales, profesionales de los que impulsan iniciativas de extensión como su quehacer cotidiano en el marco de la universidad, quienes tienen integradas estas actividades en sus trabajos docentes. Así que por eso los convocamos y las convocamos para discutir esta preocupación que tenemos desde Movimiento Docente y al mismo tiempo
ver cómo articular estas experiencias y abrir el juego en ese aspecto. Así que la idea es que haya, bueno, una presentación de ustedes, que tenemos por un lado a Manuel Fonseca, que es de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, que es médico y extensionista. También participa Eva Kutsovitis, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, integrante del Frente Salvador Herrera y coordinadora de la CLIC, que es la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA. Andrés Ruggeri, que es de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que es director del programa de extensión Facultad Abierta, dedicado a las empresas recuperadas, de formación es antropólogo. Y Eduardo Díaz de Guijarro, que es coordinador del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y autor de un libro llamado Espíritu Crítico y Formación Científica, y otro libro en coautoría que se llama Reforma Universitaria y Conflicto Social. Así que bueno, los disparadores para esta actividad son justamente las actividades de extensión, el papel que cumplen en la universidad, y bueno, y cómo están interpeladas esas actividades en el marco de la pandemia. Así que, bueno, le paso la palabra al primer panelista. Al resto de los que están, bueno, perdón, es medio rara esta situación, les quiero comentar que, por un lado, si se llega a cortar la transmisión de YouTube, vamos a tratar de reiniciarla, y en caso de que no se pueda, se publicará un link para seguir la actividad a través de Jitsi. Pero bueno, eso será avisado eventualmente. Y al mismo tiempo les queremos decir que pueden en el chat de YouTube formular interrogantes, preguntas que van a ser transmitidas a los panelistas para que puedan tener una ronda de respuestas. Todo esto es la idea, todo esto es el plan, vamos a ver qué sale de todo esto. Así que bueno, muchas gracias por estar y por participar. Le doy la palabra entonces a Manuel Fonseca, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Se escucha? ¿Ahí sí? Bueno, buenas tardes para todas y para todos, para todes. Como recién decía la compañera, mi nombre es Manuel Fonseca, soy docente de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Medicina de La Plata. Yo les agradezco mucho a los compañeros por habernos hecho la invitación. En el caso de nuestra experiencia, lo que yo me voy a proponer contarles es la experiencia que estamos llevando adelante en el marco de el voluntariado que ha impulsado la Universidad Nacional de La Plata en el marco de la pandemia para la articulación de iniciativas en red que den cuenta de cuáles son las posibilidades que tiene la Universidad Nacional de La Plata de acompañar a su comunidad en este momento tan difícil. Nosotros, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, impulsamos una convocatoria. Digo impulsamos, yo en este caso voy a hablar por la Dirección de Salud de la Universidad de La Plata, que es una dirección que depende directamente de la presidencia, junto con la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata, y junto con los tres gremios más grandes de la universidad, el gremio estudiantil, el gremio docente y el gremio no docente, una convocatoria para la inscripción de voluntarios y de voluntarias de todos los claustros de la universidad a participar de tareas de acompañamiento y de asistencia, sobre todo los inspectores sanitarios de la región. Se inscribieron en poco menos de una semana 1.600 personas de los distintos claustros de la universidad,
y comenzamos hace ya un mes más o menos a llevar adelante las primeras iniciativas que tienen que ver con un aspecto más bien social, que es el de acercar los recursos con los que contamos desde la universidad a los territorios más vulnerables, sobre todo de desinfección, elementos de protección personal y demás cuestiones de asistencia más técnica, si se quiere, de los territorios más vulnerables. Y estamos ya en estos días a punto de insertar grupos de estudiantes de las distintas carreras de la universidad en el sistema de salud para responder a las demandas que el propio sistema de salud nos está pidiendo. Por ejemplo, nos llaman los hospitales y nos dicen necesitaría que por favor nos envíen voluntarios y voluntarias para ayudar en el ingreso al hospital, en el triage se llama, que es la primera parte en la que los usuarios del sistema de salud tienen contacto con el sistema de salud para una distribución segura entre personas que tienen la posibilidad de ser un caso sospechoso y personas que no. O nos llaman las secretarías de salud de los municipios de la región para decirnos, nos vendría bien que nos envíen un grupo de voluntarias y de voluntarios para que puedan darnos una mano con el seguimiento telefónico de pacientes confirmados de coronavirus. O nos llama otro municipio y nos dice, nos vendría muy bien que nos manden un grupo con este perfil de estudiantes para realizar acompañamientos en situaciones de violencia de género en territorio, porque está aumentando mucho la violencia de género en nuestro municipio. Es así que mediante una base solidaria, estos 1.500 estudiantes y graduados y no docentes y docentes se van a ir poniendo a disposición de los efectores sanitarios en tanto y en cuanto estos efectores sanitarios lo vayan requiriendo, y una vez insertos en los diferentes niveles del sistema de salud, la idea es que estos voluntarios puedan ir haciendo una evaluación en tiempo real de la experiencia para sistematizarla, para retocarla, para mejorarla y para que, lamentablemente, como nosotros pensamos que esto va a durar un tiempo, podamos ir incorporándole cosas que la hagan una mejor experiencia con el tiempo. Esto se monta sobre experiencias organizativas previas. Esto es posible porque de alguna forma no solo que existe un vínculo y un diálogo entre los distintos gremios, porque ustedes, como ven, participan el gremio docente, el gremio no docente y el gremio de los estudiantes, sino que también existe una coordinación con las diferentes secretarías y espacios que piensan la política de la universidad, tanto en el plano de la extensión como de la salud, y porque también todas las unidades académicas, todas las facultades se han puesto a disposición de esta coordinación para aportar personas a la convocatoria. Y tiene esa ventaja, además de tener la ventaja de montarse sobre experiencias previas de vinculación con organizaciones sociales y con comedores y con actores de la comunidad, que son quienes nos ayudan a llevar adelante este tipo de tareas. La experiencia no es única de la Universidad de La Plata. Yo no sé si en la UBA están haciendo algo parecido, pero sí sé que en muchas otras universidades se está realizando. De hecho, la experiencia de los testeos rápidos en Constitución el otro día la hizo una universidad del conurbano. A nosotros, en general, digo esto último para que después dar lugar a los demás compañeros que van a exponer y para en la próxima ronda de preguntas quizá poder profundizar un poco. Nos parece como criterio general que la universidad no tiene que garantizar derechos que le competen a otros ámbitos del Estado, en la medida de lo posible. Por ejemplo, la universidad no debería poner voluntarios y voluntarias
gratuitamente a que atiendan y garanticen el derecho a la salud de las personas. La universidad, en todo caso, debería poner su estructura académica, su estructura de investigación y todo lo que conocemos al servicio de mejorar esa atención sin hacerse cargo de la misma. Como así tampoco la universidad debería intervenir de forma meramente asistencial en los territorios, sino que más bien lo que nosotros pensamos es que tenemos que ser en todo caso facilitadores de las experiencias organizativas que ya nos preexisten y que ya se encuentran presentes en los territorios para que en todo caso podamos potenciar esas experiencias organizativas y a través de esos procesos las propias comunidades vayan encontrando los mejores caminos que los lleven a esas reivindicaciones que permitan la garantía de los derechos que les son vulnerados. Sin embargo, hay momentos en los que esas premisas ideales no son posibles y nos obligan a hacer lo que no estamos acostumbrados a hacer. Hoy en La Plata la universidad está, además de lo que yo les estoy contando, confeccionando barbijos, está construyendo máscaras de protección facial, puso a distintas facultades al servicio de la red de laboratorios que hacen diagnósticos mediante PCR de coronavirus. Me parece que la situación general del país amerita que todos pongamos lo mejor que podamos a disposición de la situación y que justamente lo que... Hola. Se me cortó un poquito. Y que lo que por lo menos a nosotros nos deja como un pequeño primer saldo positivo de la experiencia es que la articulación de la universidad con la comunidad que teníamos de antes es la que nos permite hacer esto y que ojalá estemos a la altura de las circunstancias y terminemos esta pandemia más conectados todavía con la comunidad para pensar cuáles son los desafíos que se nos vienen en el después de la pandemia, cuando nos encontremos con nuestras comunidades, como todos sabemos, seguramente más vulnerables y más empobrecidas de que cuando arrancó la pandemia. Bueno, gracias, Manuel. Bueno, por las dudas aclaro que Manuel tenía unos más técnicos por si llega a desconectarse de manera... Estoy en penumbra porque estoy sin luz en mi casa y por eso les pedí a los chicos de arrancar primero en el caso de que empeore mi situación. Bueno, muchas gracias. Bueno, si les parece, no sé si está Eva por allí, y si no, bueno, seguimos porque no la veo en pantalla, podemos... Sí, Eva. Bueno, vuelvo a repetir para los y las que se ahora. Eva es de la Facultad de Ingeniería, integrante del Frente Salvador Herrera y coordinadora de la CLIC, que es la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, y bueno, nos va a contar su experiencia. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Eva, integro una organización social, el Frente Salvador Herrera, de la CTA Capital, y coordino la Cátedra de Ingeniería Comunitaria en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Una cátedra que cuenta, ¿no?, desde su conformación casi con una década de historia. Y a mí me gustaría, antes de poder contarles concretamente nuestras experiencias extensionistas, entre comillas, cuál es el contexto que nuestra Facultad de Ingeniería en la UBA atraviesa, porque entiendo que no es un contexto similar al resto de los ámbitos universitarios. Yo me hice un punteo para poder respetar los tiempos, pero en primer lugar, y como contexto general para todas y todos, yo creo que esta emergencia sanitaria que estamos atravesando, sanitaria y económica debido al coronavirus, lo que hace es amplificar
la precariedad y la desigualdad. Y en ese sentido, ¿no? Nuestra labor como educadoras y educadores universitarios no está exenta. Una precariedad que para nosotras y nosotros no solo se evidencia en una cuestión salarial, como la compañera comentaba al principio, también se evidencia en una precariedad pedagógica, en una precariedad en relación a lo tecnológico y las posibilidades de conexión, una precariedad también familiar, que por supuesto para nosotras las mujeres se amplifica brutalmente, ¿no? En este contexto, en donde a nuestras labores y nuestras tareas ahora le incorporamos una sobrecarga en las tareas de cuidado. Yo creo que hoy, más que nunca, ¿no? Las mujeres planteamos que el cuidado no es un acto privado, y creo que en este contexto de la virtualidad con la que tratamos de sostener una normalidad, está más que evidente. En el caso de la ingeniería, y para poder llegar un poco al punto en cuestión, que es nuestra actividad, o ese espacio educativo que es la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, la ingeniería en la Universidad de Buenos Aires reproduce de manera sistemática un modelo patriarcal, vertical, muchas veces autoritario, que está basado en la transferencia y la transmisión de conocimientos, sin contexto social, político, económico, cultural. Me parece que también, al igual que el resto de las unidades académicas de la UBA, nos atraviesa un modelo de concentración de poder. Nosotros en nuestra universidad tenemos concentrado la representación del 0,1% en el 50% del poder, un consejo directivo en donde el claustro de profesores lo eligen unas poquitas decenas, frente a los miles y miles de trabajadores docentes, no docentes, estudiantes, y el conjunto de la comunidad que no tiene ni siquiera voz, ¿no? A la hora de poder discutir qué modelo de universidad construimos. Bueno, y en este contexto, bueno, desde que comenzó esta cuarentena y esta pandemia, tendría infinitos ejemplos para mencionar. Arrancamos con una resolución en el Consejo Directivo días antes de que se declarara la pandemia, que nos obligaba a las trabajadoras y trabajadores docentes a dictar efectivamente 6 horas de clases semanales, como si eso fuera a resolver, ¿no? Esta profunda crisis educativa que atravesamos. Luego comenzaron infinitas instrucciones, idas y vueltas, que terminó en estas maratónicas clases tipo Zoom, a la cual casi nos hemos acostumbrado. Y mientras el mundo se desmorona, ¿sí? Nosotros sostenemos una naturalidad que solamente nos exige un conjunto de resultados, no importa cuáles. En ese punto también llegamos a la extensión, ¿no? A la extensión entre comillas, a esa olvidada actividad, a ese olvidado rol social que la universidad tiene. Y entonces también nos construyeron una plataforma para que rápidamente quienes hacemos investigación, extensión, pudiéramos solucionar el problema de la pandemia. Bien, la verdad es que ese es el contexto, ¿no? En el que la ingeniería, lamentablemente, se ha venido desarrollando en estas décadas. Y es en ese contexto que un grupo de compañeras y compañeros que pertenecemos a diferentes ámbitos universitarios, organizaciones sociales, ambientales, sindicales, hace más de una década decidimos empezar a discutir un modelo alternativo a este modelo hegemónico que la ingeniería nos propone. Y así fue como surgió la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, surgió con idas y vueltas. Y claro, digo, fue un camino largo el que nos tocó recorrer, en soledad por parte de nuestras instituciones, con muy poco apoyo por parte de nuestras instituciones, pero un proceso acompañado por las comunidades y muy colectivo. Comenzamos, la verdad, desde
desarrollando redes de agua y redes de cloaca en los barrios populares de la ciudad y de nuestro conurbano, hasta ¿sí? Resolviendo las urgencias del hambre. Y fue así como la extensión inicialmente se nos planteó a nosotros como la posibilidad de ayudar en la resolución de la urgencia. Cuando teníamos que enfrentar una problemática sanitaria crítica, cuando teníamos que abordar, por ejemplo, la urgencia del hambre y del agua, y en un momento todas y todos nos dimos cuenta que era un ámbito desde el cual no solo teníamos que atender la urgencia, sino que teníamos que empezar a tensionar este modelo, ¿sí? Este modelo de reproducción que nos plantean. Y entonces empezamos a discutir políticas públicas, y claro, empezamos a discutir políticas públicas en este territorio que es el que tenemos más a mano, que es la ciudad de Buenos Aires. Nosotras y nosotros nos hemos formado en las organizaciones sociales, siendo parte de las organizaciones sociales. Y en ese contexto, hace unos cuantos años, empezamos a discutir políticas públicas, entendiendo que ese rol la universidad no puede relegarlo, y que además nuestra tarea, ¿sí? Tiene un contenido y un contexto político. Bien, así fue entonces que nos encontró la pandemia. Nosotros veníamos trabajando en diferentes mesas barriales, veníamos discutiendo con distintas organizaciones barriales, sociales y sindicales, distintas políticas públicas aquí en la ciudad de Buenos Aires, y como les contaba al principio, la verdad que esta pandemia nos encontró con todas las dimensiones de nuestra vida urbana precarizadas. Bien, así fue que entonces arrancamos una de nuestras primeras iniciativas en este contexto de pandemia por coronavirus, pero aquí en la ciudad de Buenos Aires de epidemia por dengue, y no la primera epidemia, esta ya es la tercera epidemia, ¿sí? Importante que atravesamos en los últimos 5 años. En ese escenario tan complejo, entonces decidimos, junto con un conjunto de mujeres referentas de barrios populares aquí de la ciudad y un conjunto de organizaciones sociales, presentar una acción colectiva de amparo para garantizar el derecho al agua en la totalidad de los hogares porteños. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 7 porteñas y porteños no acceden al agua potable. Esta precariedad sanitaria completamente invisible hoy salta a la luz. Y mientras de pronto tenemos que dar nuestras clases Zoom y tenemos, ¿no?, decenas de camaritas apagadas, acá a pocos metros, centenares de ciudadanos, ¿sí?, peregrinan por calles y pasillos con baldes tratando de encontrar algún camión aguatero para juntar agua. Presentamos esa acción de amparo colectiva y en ese momento le pedimos apoyo a las autoridades de la facultad, entendiendo que la ingeniería no puede estar ausente de la problemática habitacional en la ciudad, de la problemática sanitaria en la ciudad, de la problemática ambiental de la ciudad. Son temas que nos interpelan y son temas que además nosotros nos formamos y desarrollamos en nuestros cursos. Bueno, la realidad es que no hemos obtenido el apoyo ni el respaldo por parte de las autoridades, ni en nuestras propuestas para poder resolver la emergencia habitacional en este contexto de pandemia, ni un apoyo en relación a la acción colectiva de amparo para garantizar el agua potable. También hemos interpelado a las autoridades en relación a cómo implementar y llevar adelante como sea esta virtualidad que normaliza un escenario dramático, ¿sí?, a nivel del planeta. Es imposible si nosotros no tomamos algunos recaudos. O sea, nosotros en esta lógica, ¿no?, de educación virtual, generamos y terminamos reproduciendo muchas de las desigualdades y las precariedades. ¿Cómo la Facultad de Ingeniería no puede impulsar, ¿sí?, una propuesta para que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se abran los datos y podamos garantizarle al conjunto de la ciudadanía, no solo a los docentes y a nuestros estudiantes, la posibilidad de poder conectarse y realmente llevar adelante ese proceso, ¿no?, de educación virtual? A mí me parece que hay un conjunto de interrogantes
que hoy aparecen y que tiene que ver con el rol de la universidad y fundamentalmente de la universidad pública. En ese sentido, en la Facultad de Ingeniería, hace un par de años que nos dimos esa tarea ambiciosa de elaborar un nuevo plan, el Plan 2020. Hay tanto 2020 y de pronto el 2020 se nos vino encima y de esta manera. Bien, ese Plan 2020, que fue un plan que no fue discutido con el conjunto de la comunidad, muy poco democratizado, por supuesto que hoy demuestra que no era más que un poco más de maquillaje, como muchas veces pasa con muchas de nuestras políticas públicas. En ese contexto, yo creo que aquí hay una oportunidad y surgen interrogantes respecto a, ¿no? A quién formamos, cómo nos formamos. La realidad es que nosotros necesitamos desde nuestra formación recuperar un conjunto de saberes. La extensión no puede ocupar, ¿sí?, un ratito o 40 horas en el conjunto de la currícula o de los programas universitarios. Nosotros tenemos que poder no solo poner en valor el rol social que la universidad tiene, rol social y político, sino que a mí me parece que tenemos que empezar a cuestionarnos respecto a quién formamos, para qué, cómo nos formamos. Y la Facultad de Ingeniería es paradójica, porque nos hemos requete mega especializado en formar super mega técnicos, y la realidad es que hoy esta pandemia nos desnuda, porque no podemos, ¿sí?, dar respuesta a cuestiones sumamente elementales y sencillas, como es la urgencia del hambre, la falta de agua potable y la desigualdad en el acceso, ¿sí?, a la conectividad, por mencionar algunas cosas. Con esto, a mí me parece, y ya para terminar, que aquí se abre, ¿no?, la oportunidad de abandonar esta idea, entre comillas, de neutralidad que nuestros espacios universitarios muchas veces levantan como bandera, y dejar de reproducir y amplificar las desigualdades y las precariedades. Bueno, muchas gracias, Eva. Manuel, Eva, ya van tirando muchos temas para el debate, y les cuento que, bueno, ya hay algunos comentarios también de algunas de las personas que están mirando por YouTube, que después los vamos a ir leyendo de a poquito. Le doy la posta a Andrés Ruggeri, que es director del programa de extensión Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y que, bueno, que se ha especializado en empresas recuperadas, que fue otro de los emergentes de otra de las crisis que hemos tenido. Gracias. No se está escuchando, Andrés. ¿Tenés el micrófono? Ahí está, sí. ¿Ahora? Bueno. Bueno, buenas noches y gracias por invitarme a participar de este debate. Bueno, el programa Facultad Abierta, explico un poquito qué es y de dónde viene. Es un programa de extensión de la Facultad de Filosofía y Letras que surge en el año 2002, o sea, tenemos ya 18 años de trabajo en medio de justamente la crisis del 2001, etcétera, que estaba pasando el país. Ahí surgió una iniciativa que partió del claustro estudiantil en aquel momento, por el cual en particular yo paso a formar parte de la Secretaría de Extensión de la facultad, y se propone hacer un programa para trabajar con organizaciones y movimientos sociales en el marco de la crisis de aquel momento. Por eso se llama Facultad Abierta, ¿no? Al principio la idea era algo más amplio, que chocó justamente con la falta de recursos y con el poco lugar institucional que le toca a la extensión en toda la universidad, en la nuestra y en general. Y decidimos especializarnos o apoyar preferentemente a lo que en aquel momento fue el movimiento de empresas recuperadas, que nos pareció de toda la experiencia a la que más podíamos aportar, a la que más nos interesaba, incluso hasta también personalmente, profesionalmente, etc. Y bueno, desde ese momento venimos trabajando con las recuperadas, con el movimiento al principio había un solo gran movimiento, después se fue fracturando, ahora son unas cuantas organizaciones. Tratamos de trabajar en la medida de lo posible con
con todas desde el lugar que encontramos de tratar de apoyar el desarrollo de las organizaciones, de apoyar mediante también una investigación aplicada, o sea, una investigación pensada desde la extensión. También hicimos, durante muchos años dimos un seminario en la facultad, en la carrera de antropología, que es mi carrera y la de la mayoría de los que integramos el programa. Desarrollamos incluso un centro de documentación de empresas recuperadas que no funciona dentro de la facultad, creo que si funciona dentro de la facultad hace rato que nos hubieran echado, pero funciona en una empresa recuperada que es la imprenta Chilaver, y ahí tenemos una pequeña oficinita donde, bueno, vamos recolectando y clasificando material, documentos, bibliografía, y es nuestra base de operaciones para trabajar con el movimiento, porque es justamente un espacio obrero, ¿no? Y también hicimos a partir de ahí un encuentro internacional, digamos, el movimiento, el fenómeno de las empresas recuperadas es algo que llama bastante la atención fuera del país, a nivel internacional, convocó investigadores, militantes, distintos movimientos, y ahí desarrollamos un encuentro internacional que se llama La economía de los trabajadores y las trabajadoras, que ya lleva 7 ediciones internacionales, participó gente de, bueno, 30 países más o menos. Bueno, hay todo un desarrollo que fuimos haciendo y que de alguna manera se fue autonomizando de la estructura de la facultad, para bien y para mal, digamos, para bien porque de alguna manera hemos logrado articular con los distintos movimientos, las distintas... trabajar con el sector ahora en el gobierno actual, nos piden bueno, esa base de datos para poder hacer el registro oficial de las empresas recuperadas. De hecho, es uno de los trabajos que estamos haciendo ahora, para poder implementar políticas públicas, ¿no? Porque si no, el propio Estado no sabe cuáles son las empresas recuperadas si quiere implementar cualquier cosa. De hecho, en los decretos, las medidas que están saliendo económicas, para sostener el trabajo, bueno, etcétera, ¿no? Las distintas medidas que fueron saliendo por decretos no alcanzan a las empresas recuperadas y en general a las cooperativas de trabajo, y una de las cuestiones por las que no llegan es que no se sabe cuáles son las empresas recuperadas y somos nosotros los que tenemos esa información junto con las organizaciones, por supuesto lo estamos trabajando, etcétera. Bueno, nos fuimos sosteniendo así durante bastante tiempo. En el año 2013 incluso quisieron cerrar el programa, tuvimos que movilizarnos, bueno, más o menos el mismo estilo de las empresas recuperadas. Seguimos, y en relación con lo que está pasando ahora con la pandemia, bueno, nosotros seguimos teniendo articulación con las organizaciones, tratamos de colaborar en algunas cuestiones que son básicamente, bueno, está el desafío económico, cómo se sostienen las empresas recuperadas en un contexto donde la mayoría está cerrada, donde no hay, bueno, donde está paralizada la economía y donde tampoco están llegando lo suficiente las políticas públicas. Entonces eso, ahí lo que tratamos de hacer es buscar maneras de articular cooperativas que se puedan reconvertir algunas actividades vinculadas con lo que ya se han definido como producciones esenciales, ¿no? Material sanitario, por ejemplo, hay varias recuperadas haciendo barbijos, haciendo sobre todo textiles, haciendo distintos materiales que se usan en el sistema de salud, otras que están produciendo o embotellando o etiquetando alcohol en gel, alcohol, y tratamos de vincularlas, ayudar en la vinculación entre estas cooperativas para que puedan
volver a producir de alguna manera y colaborar o formar parte del esfuerzo colectivo en el marco de la pandemia, y a su vez tratar de articularlos con las políticas públicas y ver la manera de que puedan trabajar, de que puedan conseguir o que puedan obtener algún tipo de ayuda, también con el sector de la carne, los frigoríficos, que han sido muy golpeados, hubo cierres de frigoríficos, han sido clausurados en la época de Macri, tratando de gestionar con el INAES que levanten las matrículas. Bueno, hay toda una serie de trabajo muy concreto que por ahí puede ser muy extenso describirlo, que lo hacemos naturalmente, digamos, porque es, digamos, la continuidad de nuestro trabajo anterior, de siempre. Desde el lado de la facultad no hubo una demanda hacia nosotros de que, como no la hubo en general en los últimos 10 años, digamos, pero así como no nos demandaron, sí nos preguntaron qué estábamos haciendo, porque para llevar un informe al rectorado. Bueno, contamos que estamos haciendo todas estas cosas. Realmente hay mucho trabajo con muy pocos recursos. Y lo último, para ir cerrando, es que no solamente tenemos pocos recursos, sino que además nos han cortado recursos, que son un par de contratos que realmente son una vergüenza casi decir que los tenemos por los montos que tienen, pero como esos dependen de recursos propios de la facultad, que son básicamente el laboratorio de idiomas de Filo, de la UBA, se han cancelado, ¿no? Los nuestros y muchos más. Entonces, estamos en una situación en realidad peor que antes. No somos tan ajenos a lo que pasa, de hecho, para nada ajenos a lo que viven las propias empresas recuperadas con las que trabajamos, pero bueno, ese es el contexto y tratamos de mantener el trabajo todo lo que se pueda, porque entendemos también que es necesario. Y en cuanto por ahí hacer un poquito una reflexión un poquito más general, yo creo que la extensión universitaria, bueno, es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo, de que no tiene el lugar que merece en la universidad, etcétera. Creo que la universidad cada vez da más la espalda a todo este tipo de iniciativas y de prácticas, no las entiende como parte de la universidad. Ese es el problema, la concepción no incluye, y a veces pasa también en los propios, va a ser por una crítica interna, los propios gremios docentes no consideran o no nos consideran a los que hacemos extensión como parte del trabajo universitario, digamos, ¿no? Hay mucha resistencia, por ejemplo, a que haya cargos rentados en extensión, ¿no? Se los considera como algo que no, bueno, le quita a los docentes, aunque seamos los mismos, ¿no? Aunque seamos docentes, seamos investigadores y seamos extensionistas, en general los gremios ni idea tienen de esto. Por eso me parece muy importante que se haga este debate en el marco de una corriente de sindicalista gremial docente, ¿no? Así que bueno, eso era lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Andrés. Antes de darle la palabra a Eduardo, comento que las personas que estén mirando por YouTube pueden seguir haciendo algunos comentarios, preguntas, porque luego vamos a tener una ronda de respuestas. Me parece que hasta ahora vienen tirándose un montón de aspectos para mí que muy interesantes para seguir pensando la extensión. Les cuento que estamos recibiendo algunos saludos de distintos lugares del país y espacios gremiales. Nos saluda Claudia Baigorria de la Universidad Nacional del Litoral y de la Dirección de Economía Histórica. Nos saludan también desde la UTN, desde la Universidad de La Plata, de la UBA, el colectivo extensionista Caminando sobre Cliptodontes y Tigres Dientes de Sable, de la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad Nacional de La Plata, nos saluda y cuentan que están participando del espacio que comentaba Manuel en La Plata. Les mandan Mariano, de la Cátedra Libre de Ciencia Política y Sociedad de la UNLP, le manda saludos a Eduardo. Así que las personas que quieran seguir comentando y preguntando, está abierto ese canal de YouTube. Ahora vamos a pasar al comentario, a la participación y a la exposición de Eduardo Díaz de Guijarro, que, bueno, menciono nuevamente, que es coordinador del programa de Historia de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA.
y autor del libro Espíritu Crítico y Formación Científica, y coautor del libro Reforma Universitaria y Conflicto Social. Eduardo. Muchas gracias, Vanessa, y buenas noches para quienes están escuchándonos y viéndonos. Espero que salgan bien nuestras voces y nuestras imágenes. Yo les había pedido a los organizadores que me interesaba hablar al final, porque quería hacer algunas consideraciones globales sobre el tema de la extensión. Los tres panelistas que han participado hasta ahora pertenecen a grupos que vienen trabajando ya de una manera organizada y desde hace años en el campo de la extensión. En este momento, desde que empezó la pandemia, hay una gran cantidad de actividades que se han ido produciendo en distintas universidades que podríamos llamarlas también de extensión, aunque no se originan en grupos específicos. Y esto es bastante generalizado, o sea, los grupos de matemáticos y que han participado en la confección de estadísticas que se han publicado en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, o grupos de psicólogos que han emitido incluso toda una interpretación sobre los efectos psicológicos de la cuarentena, y también muchos investigadores de distintas universidades. Yo inclusive estuve haciendo un repaso y encontré aportes de la Universidad de La Plata, de Córdoba, de la Universidad de San Martín, Quilmes, General Sarmiento, Mar del Plata, bastantes. De todas maneras, la mayor parte de esas intervenciones, no todas, pero la gran mayoría, responden a pedidos o consultas provenientes del Ministerio de Ciencia y Técnica, del MINSIC, o se han dado dentro de los institutos del CONICET. O sea, tienen una relación directa con las políticas del gobierno nacional. En general, no son promovidas por las universidades como institución. Los rectorados o los consejos superiores, que están en la mayoría de los casos directamente ni sesionan, no promueven estas actividades como si fueran parte de la función de la universidad. Inclusive yo hice alguna consulta individual con algún funcionario y me dijeron que ellos prefieren esperar instrucciones del gobierno para no interferir. No me parece una buena actitud. Inclusive, ya que la agrupación que nos ha invitado pertenece a la UBA, en la UBA en realidad casi la principal preocupación a nivel institucional es el tema del dictado de las clases virtuales y, bueno, los cuidados, sí, bueno, cerrar las facultades para que no haya contagios, etc. Una situación tan grave como la que estamos viviendo. Yo creo que el concepto de extensión en general se refiere, o en la práctica, digamos, se ha visto reducido históricamente a tareas supletorias, o sea, cosas que en realidad, como dijo creo que Eva, o también Manuel, me parece que no debería estar haciendo la universidad, porque tienen que ver con la necesidad de políticas públicas, de intervenciones que requerirían ser hechas por el Estado. Yo creo que la función de la universidad tiene otro nivel superior que en realidad no se cumple y que tiene que ver con la intervención institucional de las universidades en cuanto a que frente a los grandes problemas sociales, económicos y sanitarios, debería haber una actitud generalizada de las universidades y que en general no existe. O sea, acá hay causas muy profundas que inclusive están por detrás o por debajo de los síntomas que vemos de la pandemia. La pandemia provoca una exacerbación de las diferencias sociales que en realidad se originan en la terrible desigualdad en la distribución de la riqueza que existe desde hace mucho tiempo y que no es culpa del coronavirus precisamente. Lo mismo la existencia
de un poder económico concentrado a nivel mundial, que inclusive exige el pago de supuestas deudas fraudulentas y que obliga a veces a los gobiernos a destinar fondos o a estar pensando en cómo hacen para maniobrar, para dilatar los pagos, que en realidad deberían estar aplicándose a la resolución de los problemas sociales. Creo que la universidad también debe pensar en estas cosas y debe pensar en con qué situación nos vamos a encontrar cuando termine la pandemia. Acá se ha puesto en evidencia un problema muy grave, que es la falta en casi todo el mundo de sistemas de salud públicos que realmente lleguen a toda la población y que estén organizados de tal manera que puedan prever cómo afrontar una emergencia como la actual. Eso no existe prácticamente en casi ningún país del mundo. Uno podría decir que Cuba es el país mejor preparado porque ha concebido desde hace años, desde la revolución, un sistema de salud orientado hacia las necesidades realmente sociales y no hacia el negocio de la medicina privada y demás, como en la mayoría de los países capitalistas. Pero creo que este es el momento de repensar todo eso. Cuando termine la pandemia, ¿vamos a volver a la misma situación de antes, con todo igual? ¿Las universidades van a seguir dando las mismas clases, las mismas materias, con los mismos planes de estudio, formando los mismos tipos de profesionales e investigadores que antes? Eso sería un desastre. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de extensión, además del gran mérito que tienen todos los investigadores que están haciendo estos trabajos particulares en su esfera de influencia, yo creo que hay que apuntar más arriba. O sea, acá se ha puesto en evidencia que las universidades argentinas, en general, porque hay muchas, puede haber excepciones, en general, no consideran que la formación de sus estudiantes y de sus graduados apunta a resolver los problemas de la sociedad. En general, ¿a qué apunta la formación que se le da a un profesional e incluso a un investigador? Apunta a participar del mercado capitalista, ya sea sirviendo en las empresas que se manejan solamente con el afán de lucro o a ganar honorarios, prestigio personal o participar de esferas de poder a nivel individual. O sea, no se piensa en el estudiante universitario o en el graduado como un servidor social. Y yo creo que esa debería ser la función de las universidades. Hay, en la búsqueda que estuve haciendo en estos días, desde que los compañeros me invitaron a participar en esta actividad, encontré algunas cosas interesantes en la Universidad de La Plata, que creo que dentro de todo de las grandes, de las universidades grandes, es la que está teniendo una participación más interesante en este proceso, tomando iniciativas que otras como la UBA categóricamente no han tomado y la de Córdoba tampoco. En la Universidad de La Plata tiene un llamado Plan Estratégico 2018 al 2022, en cuyo texto hay unas frases muy buenas sobre para qué se debe formar un profesional o un investigador y cuál debe ser la función social de la universidad. Digo que son frases muy buenas porque hay que tomarse de eso. Yo los invito a buscar este plan, que es largo desde luego y hay que leerlo con cuidado, pero que no siempre se llevan a la práctica. Nosotros en la historia de las universidades argentinas tenemos muy pocos ejemplos de que se haya intentado llevar a la práctica algo así como una misión social de la universidad. Quizás durante el periodo del rectorado de Ricieri y Frondizi, entre 1957 y 1962, hubo un impulso de este tipo, pero fue breve. Pero luego no, y ahora en general tampoco, y menos en las universidades que están adaptadas a este modelo empresarial mercantilista que se ha impuesto lamentablemente en el mundo desde hace unas cuantas décadas por la presión del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la Organización Mundial del Comercio, etc. Yo creo que las universidades públicas argentinas tienen que revertir esa dependencia con relación a este modelo empresarial y vinculado con el mercado.
Todas las universidades deberían repensar esto, especialmente allí donde no lo están haciendo. Creo que hay un papel de todos nosotros también de tratar de influir de manera que esto se pueda modificar en todos los órdenes, ¿no? Yo hasta ahora se han dado cuenta que casi no hablé de lo que hago yo personalmente, porque desde el programa de historia de la Facultad de Ciencias Exactas en realidad tenemos una actividad que es un poco investigación histórica, un poco divulgación de la historia, pero como el enfoque que le hemos dado siempre es que se trata de una historia social, por eso me gustó que Vanessa citara algunos de las publicaciones que yo he hecho. Siempre hablamos de la universidad en función del medio en el cual se desempeña y cuál es su vínculo con la sociedad. La historia en realidad debería servir para aplicarla al presente y al futuro. Y yo justamente en estos días encontré algo interesante, una perla vinculada con la pandemia, pero a través de la historia justamente, un instituto del CONICET que funciona en la Universidad de Mar del Plata, que publicó un artículo, es el resultado de un trabajo, con el título de en otros países del mundo en el siglo XIX y en el siglo XX, y toman ese estudio histórico para comprender que las epidemias grandes han impactado tan fuertemente en la sociedad que han requerido cambios muy importantes. Y yo creo que nuestras universidades públicas tienen que pensar en eso. Además de las tareas supletorias que se hacen, que son muy loables, me preocupa profundamente el poder reflexionar sobre cuáles van a ser esos cambios que necesariamente tendremos que protagonizar en la Argentina y en el mundo cuando pase la emergencia. Bueno, yo por el momento nada más. Sobre esto desde luego hay mucho para hablar, pero tenemos que sujetarnos a los tiempos estipulados. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Justo lo que decías al final me da el pie para comentar una de las iniciativas que tuvimos en el marco de la pandemia desde Movimiento Docente, porque como bien decían varios de ustedes, no se trata de que la universidad reemplace acciones que deben ser desarrolladas en otros ámbitos estatales. Del mismo modo, nosotros, y lo que implicaba era respuestas diferentes. Nosotros, en el marco de una agrupación gremial, en el marco de discutimos la virtualización, discutimos el rol de la universidad, pero lo que sentíamos es que no podíamos seguir actuando con los mismos reflejos gremiales, sindicales tradicionales que por ahí tenemos en los momentos de cierta estabilidad relativa. Por lo tanto, dijimos, bueno, nosotros estamos en una condición en la cual hubo una sobrecarga de tareas en el marco de esta pandemia respecto a la virtualización. Entendíamos que dentro de la clase trabajadora éramos un sector que seguía sosteniendo su salario, mientras que un grupo enorme de la clase trabajadora, formal e informal, es decir, de trabajadores y trabajadoras del sector formal e informal, estaban teniendo nulos ingresos. Y por lo tanto, planteamos que nosotros, como parte de esa clase trabajadora que estaba sufriendo las consecuencias de esta pandemia, decíamos que teníamos que tener solidaridad de clase. Desde esa mirada lanzamos una campaña que se llamó, y se sigue llamando porque sigue estando, se llama Movimiento Docente Solidario, y simplemente lo que buscamos hacer es conectar a un conjunto de organizaciones sociales y comunitarias que llevan adelante tareas territoriales, a un conjunto de espacios de producción alternativa, cooperativas, etcétera, que vieron. Bueno, me parece que Manuel, porque se estaba quedando, bueno, estaba sin luz y no va a poder, me parece, seguir adelante. No sé si, Eva, vos querías hacer algún comentario al respecto, porque veía por ahí que hacías seña. No, capaz un comentario cortito.
para quienes formamos parte de equipos de extensión y llevamos a cabo trabajo territorial junto con las organizaciones sociales, sindicales y comunitarias, esta virtualidad, por supuesto que supone un gran desafío para poder continuar con nuestras tareas. En nuestro caso, la modalidad que nosotros encontramos es poder intervenir con otros dispositivos. Por ejemplo, poder intervenir con determinadas propuestas vinculadas a mejoras y propuestas de políticas públicas en este contexto de COVID, como les contaba hace un rato, poder llevar adelante junto con organizaciones sociales y referentas comunitarias acciones colectivas como acciones de amparo para poder proteger y evitar la vulneración sistemática de derechos esenciales como es el derecho a la vivienda, al agua, a la conectividad. Por supuesto que nuestra tarea es mucho más compleja y se ve bastante acotada en este contexto, ¿no? En este marco. Pero bueno, esa ha sido la forma. Hemos hecho también diferentes relevamientos utilizando distintas plataformas para ver qué es lo que sucedía con la educación virtual, que fundamentalmente en educación inicial y media desde el gobierno de la ciudad se estaban llevando a cabo. Pudimos hacer seguimiento, por ejemplo, de algunas políticas alimentarias aquí en la ciudad, pero sin duda que el trabajo se restringe y nos obliga a pensar en otro tipo de dispositivos, que por supuesto también son válidos y que también tienen que ver con un acumulado organizativo de muchos años, con las comunidades, con las organizaciones y también, ¿no?, con las estudiantes y los estudiantes. Quizás me quedó, digamos, dando vuelta la idea que planteaba Eduardo, respecto de que en general las crisis generan condiciones y oportunidades, ahí va también lo decía, oportunidades para el cambio. En el caso de, bueno, de Andrés, también el fenómeno de empresas recuperadas es emergente de una crisis y fue un puntapié para desarrollar una iniciativa. ¿Qué se imaginan de qué cambios pueden ocurrir al interior de las universidades? O, mejor dicho, ¿qué cambios ven que pueden, o qué oportunidades se abren para un nuevo relacionamiento entre universidad y sociedad? ¿No? Que empiece quien quiera, no sé, Andrés, Eduardo o Eva. Bueno, doy yo alguna opinión. A mí me parece, en primer término, que ya existe un consenso social, me parece, sobre las deficiencias del sistema de salud en la Argentina, pero además en todo el mundo, porque los llamados países del primer mundo, supuestamente más avanzados, han vivido catástrofes mucho peor que el nuestro. El caso de Italia es tremendo. Incluso en Italia existe un sistema de salud público colectivo que llega a todos los habitantes, pero que ha sido paulatinamente desfinanciado y que los dejó muy mal colocados frente al comienzo de la pandemia. Ni hay que hablar de la situación en Estados Unidos, por supuesto, donde no solamente por las locuras de su actual presidente, sino porque el sistema de salud no está pensado para atender las necesidades de la sociedad, sino simplemente para atender a quien pueda pagar. En el caso nuestro, hay otro tipo de deficiencias. En ciudades como Buenos Aires quizás no se vea tanto en la capital, pero ya en el conurbano, digamos, lo que son los hospitales, lo que se ven obligados incluso a
hacer en este momento los trabajadores de la salud, que es verdaderamente una entrega admirable frente a una falta de provisión de elementos y demás. Yo creo que allí se abre una posibilidad de poner sobre la mesa desde ahora, pero no terminarlo cuando se acabe la pandemia. Supongamos que aparece una vacuna el año que viene, no se enferman más de COVID-19, pero el problema del sistema público de salud va a seguir y por mucho tiempo mientras no se cambie. Entonces a mí me parece que ahí hay que enfocar la cuestión desde sus raíces mismas. Yo antes cité el ejemplo de Cuba. Cuba después de la revolución no solamente reformó el sistema de salud, cambiando el concepto de médico, el concepto de hospital, la organización de la atención de la salud pública, sino que cambió totalmente el enfoque de cómo se forman los médicos y los distintos trabajadores de la salud, ya sea la enfermería, la odontología, la kinesiología, son un montón de especialidades, pero que tienen que estar totalmente vinculadas con un replanteo de cómo va a ser la atención de la salud pública. Yo creo que allí hay un terreno fértil para plantear eso desde ahora. Acá en alguna de las intervenciones se habló de los voluntarios que en algunas facultades se están recibiendo para ayudar en los hospitales y demás. Eso está excelente, pero bueno, eso forma parte del cuadro este lamentable de algo que debería estar solucionado desde el Estado con una previsión diferente y desde las universidades lo mismo en cuanto a la formación de toda la escala de profesionales de la salud. Y yo diría algo parecido. Primero, me parece que ese es el punto por el cual habría que atacar primero todas las discusiones ahora ya y en el futuro, incluso post pandemia, irse preparando. En la UBA se habla de cómo se van a reanudar las clases el fin de año o el año que viene, y entonces lo único que piensan es que van a terminar las clases virtuales y van a empezar a ir los estudiantes a las aulas, y que va a quedar todo como antes, con los mismos programas, con los mismos contenidos. Yo creo que eso hay que ir discutiéndolo desde ahora. El segundo campo que a mí me parece donde también hay un cierto ya concepto en la sociedad es el tema económico. O sea, ¿de dónde salen las grandes desigualdades? Cuando este gobierno amagó con poner un impuesto a las grandes riquezas, ya saltaron los grandes empresarios y la oposición, digamos los sectores más de derecha, diciendo que el gobierno quería resolver los problemas de la salud con dinero ajeno. ¿Cómo con dinero ajeno? Sí, con dinero ajeno es el que ellos tienen, es un dinero robado a sus trabajadores y al conjunto de la población. No es el dinero ajeno a la sociedad, es el dinero nuestro, el dinero de los trabajadores. Y ellos tienen la obligación de hacer ese aporte, aunque sea mínimo ahora. Pero yo creo que esto está planteado ya socialmente, lo mismo que el tema de los pagos de la deuda externa. Yo creo que hay que hacer una revisión total para llegar a la conclusión de qué parte de esa supuesta deuda es realmente legal y qué parte, que yo creo que es la mayoría, es un fraude de la especulación financiera. Eso está sobre el tapete. Las facultades de ciencias económicas tienen que trabajar sobre eso y las universidades no pueden mirar para otro lado, en salud, en situación económica, en desigualdad social. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir también trabajando poco a poco, cada uno desde donde estamos. Y a veces en este momento es bastante difícil porque uno no puede ir físicamente a los lugares donde ocurren las cosas, pero por lo menos usando estos medios y después en la medida que tengamos que podamos reaparecer a la superficie, no olvidarnos de estas cosas, porque a veces pasa que cuando se superan las crisis y todo vuelve a esa normalidad, entre comillas, hay muchas cosas que se dejan de lado y parece que se vuelve a naturalizar la injusticia, la desigualdad y déficit que no se han resuelto. Me parece que los que estamos tomando iniciativas de este tipo, como la que hacemos ahora, tenemos que mantener esta llamita prendida de que
nos olvidemos de estos temas, los vayamos difundiendo y preparando para eventuales campañas más masivas que se transformen en verdaderas modificaciones políticas y sociales en el futuro. Nada más. Bueno, gracias Eduardo, sí, son inmensos los temas. Le paso la palabra a Andrés, que también tiene comentarios para hacer al respecto. Sí, sí, bueno, creo que esto de que las crisis son oportunidades, bueno, es un latiguillo que incluso repiten bastante los del otro lado. Pero en la práctica creo que sí que es lo que pasa. Son los momentos donde la sociedad se sacude tanto que aparece la necesidad de que hay que introducir cambios, donde se moviliza los distintos actores sociales, etcétera. Y eso también ocurre en la universidad, ¿no? Creo que, bueno, justamente la época en que nosotros surgimos como programa de extensión fue una época así, ¿no? Que fue el año 2002, 2001, 2002. Y me parece que este tendría que ser un momento donde pase algo similar. Porque la verdad que después de toda esta trayectoria, digamos, que hemos tenido haciendo extensión en nuestra facultad y en otros lados, yo en particular sobre las grandes universidades, las tradicionales, soy bastante pesimista sobre su capacidad de transformarse a sí misma, digamos, como instituciones, ¿no? Me parece que hace falta justamente ese sacudón social que logre movilizar, ¿no? las conciencias y también le ponga la necesidad, le ponga a la universidad el papel de tener que responder necesidades y urgencias para las cuales no se ha acostumbrado a ni siquiera mirarlas. En ese sentido, sí, creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo en tratar de movilizar, de mover, de transformar estas estructuras, a pesar de las estructuras mismas, ¿no? Creo que tenemos ese problema. Nosotros trabajamos con un sector que puede ser pensado como muy específico, pero al mismo tiempo es un sector que permite dar una mirada general a muchas cuestiones de la economía de la sociedad argentina, porque empresas recuperadas hay en prácticamente todos los sectores de la economía, hay metalurgia, hay industriales, pero hay de servicios, están en todos lados, y muchas de las cuestiones que pasan en las recuperadas nos permiten ver las cosas que también las grandes corporaciones ocultan. Para poner un ejemplo, cuando empezaron los tarifazos en el macrismo, al principio del macrismo, fueron las cooperativas las primeras que empezaron a mostrar las facturas, porque nosotros las damos en nuestras casas, pero no tomamos conciencia del impacto que estaba teniendo eso sobre la estructura industrial y productiva del país, de cómo estaba subiendo los costos de la producción a unos niveles. Se me va a apagar el teléfono, perdón. A unos niveles importantísimos y bueno, creo que a través de ese movimiento a nosotros nos permite también tomar este tipo de intervenciones y de opinar y de meternos en la realidad también desde la universidad. Gracias, Andrés. ¿Vos, Sebas, querías hacer algún comentario? Nada, estamos como en una ronda final, o sea, los últimos comentarios que quieran ir haciendo. No sabemos cuánto va a durar la conexión, pero bueno, bienvenida a tu intervención. Sí, a ver, capaz algunas reflexiones que van apareciendo mientras compartimos este espacio y este momento. A ver, sin duda esta crisis va a modificarlo todo. En el caso del ámbito universitario, y bueno, a mí me toca hablar en relación a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ingeniería, yo creo que el desafío más importante que tenemos es democratizar ese espacio, democratizar nuestras aulas, democratizar nuestros órganos de representación. Me parece que además tenemos también que tratar de modificar ese paradigma, ¿no?, tan resultadista, porque ahora, digo, es desesperante ver cómo, a como sea, tenemos que cumplir con una currícula que no podemos ni un segundo poder interpelarla. Me parece también que es importante
como ámbito, ¿no? Como ámbito universitario, nuestra universidad pública, poder recuperar todos los saberes, para mí eso es clave, y eso además nos va a poder permitir recuperar mucha de esa labor, entre comillas, ¿no? Extensionista. Yo creo que va a ser una tarea compleja, sin duda, pero me parece que acá aparecen muchos interrogantes sobre a quién formamos, para qué nos formamos, cómo lo hacemos. Digo, hoy más que nunca esos interrogantes están presentes. Y yo en la charla hace unos minutos les contaba, ¿no? Lo paradójico de nuestra facultad, la Facultad de Ingeniería, que forma, ¿no? Mega, súper expertos y especialistas, y la realidad hoy nos muestra que no hemos podido dar respuesta a cuestiones muy básicas y muy elementales, ¿no? Como el acceso al agua, el acceso, ¿sí? O el derecho a la conectividad, la urgencia del hambre. Así que yo creo que, sin duda, no vamos a volver a ser las mismas y los mismos. Bueno, no sé, Eduardo, si querías decir algunas palabras más para ir cerrando. Simplemente, no solo agradecerles a ustedes la invitación, sino felicitarlos por la iniciativa. Yo creo que este tipo de actividades, no sé cuánta gente nos ha visto, no importa quizás el número, puede haber habido unos cuantos, pero sé que sirven estas conversaciones. Creo que hay que hacerlas en forma más o menos regular durante todo este periodo en que muchos estamos forzosamente encerrados. Y opino que no es lo mismo que hacer actividades presenciales o actos callejeros o manifestaciones más contundentes, que también en algún momento habrá que hacerlas sobre este mismo tipo de temas, pero en este momento es lo único que podemos hacer. Entonces, simplemente yo no agregaría por el momento nada más, porque ya llevamos creo que 1 hora y media más o menos, y estos sistemas no soportan demasiado tiempo la atención tampoco. Entonces, bueno, muchas gracias Vanessa, Cecilia, Fernando y el resto de los participantes, y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por acceder a participar de esta charla. Muchísimo difícil y nuevo para ustedes, así que bueno, se nota que puso la mejor voluntad para que salga bien. Vamos a editar video como para que pueda llegar a más gente que hoy quizás estar viéndolo en vivo, así que pueden entrar a las redes sociales de Movimiento Docente, al Facebook y al Instagram. Es @movimientodocente en Instagram, @movdocente en Twitter y Movimiento Docente en Facebook.